Bueno, vamos a dar inicio a este trabajo para la asignatura de anatomía del aparato locomotor y se nos pide, ¿no?, de poder hacer un trabajo acerca de la columna vertebral, eh, indicando antes de que es parte del esqueleto axil o axial, como nos mencionaba la licenciada, y reconocer, ¿no?, que dentro de la columna vertebral van a estar presentes 33 vértebras y van a estar apiladas una encima de la otra, tal como lo que podemos ver, ¿no?, en esta imagen, y eso va a ser lo que le va a dar la forma a la columna vertebral. La columna vertebral es bien fuerte, pero también es muy flexible, ya que tiene movimientos, ¿no? Como por ejemplo el doblar anteriormente hacia adelante o posteriormente hacia atrás. O también lo puede hacer lateralmente hacia el lado, puede ser al derecho o al izquierdo, como también girar. Las vértebras están divididas en secciones y juntas constituyen alrededor del 40% de la altura total del cuerpo. Entonces cada uno de nosotros no podemos ver o aproximar o calcular cuánto es esta longitud en sí de la columna vertebral. Indicar, ¿no?, que en la región del cuello hay 7 vértebras cervicales, ¿sí?, donde 2 de ellas tienen unas características muy especiales, como es el atlas y el axis, que lo vamos a explicar en su debido momento. Debajo hay 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. ¿Por qué se dice que hay 5 sacras? Porque cuando una persona o un bebito recién está naciendo, estas tienen estas suturas o fisuras, ¿no?, en la cual lo seccionan, ¿sí? Lo seccionan en estas en 5 partes. Es por eso que en la literatura que encontré mencionan esta cantidad, que al pasar el tiempo, estas se van soldando, ¿sí? Se van soldando y se van conformándose solamente a una vértebra sacra y el otro, ¿no?, también a una vértebra coxígea. Las vértebras sacras se fusionan en sí para formar una sola vértebra, como lo que le estaba indicando, al igual que las vértebras coxígeas. Esto significa que las vértebras cervicales, torácicas y lumbares pueden moverse en relación con las demás, pero las vértebras sacras o coxígeas no. Las vértebras de cada sección de la columna vertebral tienen una estructura similar, pero hay algunas diferencias específicas de forma y función dependiendo de dónde se encuentran. Por ejemplo, las vértebras cervicales, como la que se está proyectando en la pantalla, son las más pequeñas y tienen más movimiento que las vértebras torácicas y lumbares. En cambio, las vértebras torácicas, de las cuales estamos haciendo la selección en la imagen, son menos movibles, porque las costillas se unen a los lados de cada vértebra y por lo tanto restringen el movimiento. Las vértebras lumbares son las más grandes y fuertes, como estamos viendo en la imagen, ya que juega un papel importante en el soporte del peso y porque también no tienen esa característica de absorber las altas cargas de compresión del mismo cuerpo, del mismo peso. Y por último, las vértebras sacras transmiten el peso del cuerpo a la pelvis y a las piernas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, una vértebra, ¿sí?, una característica de una vértebra común, ¿no? Y vemos que la parte más grande y plana, en la cual se está seleccionando, en esta parte más grande y plana de cada vértebra se llama el cuerpo. Hacia la parte posterior de cada vértebra hay un agujero llamado agujero vertebral, es por ahí donde pasa la médula espinal. Como las vértebras están apiladas unas sobre otras, estos agujeros se alinean para formar un canal a lo largo de la longitud, ¿no?, de la columna vertebral. La médula espinal se encuentra dentro de este canal. También hay un hueco a cada lado de las vértebras, donde los nervios espinales van a emerger, ¿sí?, de la médula espinal, y estas van a tener, ¿no?, esas características de poder inervar con diferentes músculos y en sí. Cada nervio espinal inerva en una zona diferente del cuerpo. Los cuerpos de las vértebras no se tocan realmente entre sí, porque está presente un disco intervertebral, como se está proyectándose la imagen. Entre cada una de estas vértebras está presente este disco. El disco tiene un anillo anterior duro y es de fibrocartílago, y esto lo llaman, ¿no?, en diferentes literaturas el anillo fibroso, y una estructura blanda, gelatinosa y elástica en el núcleo llamada núcleo pulposo. Los discos hacen que la columna vertebral sea más flexible,
y se aplanan y sobresalen sobre los lados cuando se comprimen, convirtiéndolos en importantes amortiguadores. Pero acerca de esta estructura común de las vértebras, vamos a darnos cuenta que en la primera vértebra cervical, que es el atlas, y en la segunda, que es el axis, no tienen el cuerpo, sino esta ausencia del cuerpo, bueno, se debe a que es la que permite hacer los movimientos, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos el sí o si nosotros hacemos el no, permiten estas dos vértebras este movimiento, justamente por la ausencia del cuerpo. Indicar también, ¿no?, de que las vértebras están dispuestas de tal manera que proporcionan a la columna vertebral 4 curvas. Estas se pueden mirar cuando la columna vertebral está desde un lado, ¿sí? O cuando de repente estamos en una posición anatómica y lo vemos de un lado sagital, ¿sí? Las curvas cervicales y lumbares son convexas. Esa término convexa es esa curvatura que tiene ahí donde estamos seleccionando la imagen, si estamos resaltando, en la parte posterior. O sea, es una curva hacia el exterior de la parte delantera. Mientras que las curvas torácicas y sacras, también las coxigias, son cóncavas en la parte anterior, como se está proyectando en la imagen. Es una curva hacia el interior de la parte delantera. Las curvas torácicas y sacras se llaman curvas primarias, ya que están presentes en la posición enroscada de un feto en el útero. Las curvas cervicales y lumbares son secundarias, ya que se desarrollan más tarde cuando el niño puede mantener la cabeza erguida. Esto no después de 3 o 4 meses, y ponerse de pie después de 12 o 15 meses. Las curvas de la columna vertebral aumentan la fuerza de la columna, ayudan a mantener el equilibrio vertical y absorben los golpes durante los ejercicios de levantamiento de pesas o los mismos saltos. Las otras funciones específicas de la columna vertebral son apoyar la cabeza, encerrar y proteger la médula espinal, transmitir el peso del cuerpo a las piernas y proporcionar puntos de unión para las costillas y los músculos de la espalda. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Los discos entre las vértebras lumbares son más gruesos que los que están entre las vértebras cervicales. Entonces siempre nos preguntamos ¿por qué se cree que es así, ¿no? Y al tocar este ejemplo vamos a darnos cuenta de que siempre hay, o hemos escuchado, ¿no?, acerca de personas que sufren de la hernia. Entonces es el caso del disco deslizado o el disco herniado. Y como un ejemplo vamos a proponer lo siguiente. Vamos a pensar en una dona de mermelada. ¿Qué pasa cuando esto la aplastas? ¿Sí? Se sale, ¿verdad?, su manjarcito. Es algo parecido a lo que sucede con este disco vertebral. Ahora, van a imaginar el disco intervertebral como una dona, ¿sí? Una dona de mermelada, donde el anillo fibroso es la parte pastosa y el núcleo pulposo es la mermelada. Si es que hay grietas en este anillo fibroso, el núcleo pulposo puede apretarse a través de los huecos y en algunos casos puede presionar la médula espinal, o tal vez puede ser los nervios espinales, ¿no?, que se encuentran cerca del disco. Esto puede entonces causar mucho dolor en las áreas del cuerpo en las que están inervadas por estos nervios. A menudo se denomina disco deslizado, pero aunque el disco no se deslice, sino es más que se agrieta, ¿no?, o se parte. Puede ocurrir en cualquier disco, pero esto se ve más común en la parte baja de la espalda o en las vértebras lumbares, ¿sí? Ahorita en esta proyección se están mostrándose las diferentes regiones, ¿no?, donde está presente las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras, y por último las coxigias, y estamos viendo las curvaturas normales que debería de tener. Hay para poder analizar también, ¿no?, acerca de los problemas con las curvas de la columna vertebral. Y licenciado, como usted ya lo había mencionado, ¿no?, vamos a hablar de una curvatura lumbar exagerada. Esto es parecido a un gran arco en la parte baja de la espalda, en la cual se llama lordosis lumbar. A menudo se asocia con la obesidad, la mala postura, o puede ser la rigidez o la debilidad de la cadera. O también puede ser la debilidad de la espalda o de los músculos abdominales. Sí, generalmente esto es más por el desarrollo por la debilidad de estos músculos.
Hay una curva torácica exagerada, ¿sí? O hombros excesivamente encorvados. A esto se le llama cifosis. Se asocia con una mala postura, tensión o debilidad en los músculos del pecho, el cuello y la parte superior de la espalda. Y por último tenemos una curvatura lateral excesiva en la columna vertebral. Se llama escoliosis. Esto puede parecerse a una S si nosotros lo vemos, ¿no? En un plano frontal, en la parte posterior del cuerpo. Se forma una S o una C cuando se mira también, ¿no? La columna desde atrás. Si esto se debe a se puede deberse a una mala postura o también a la tensión o la debilidad muscular, pero todo se puede arreglar. Sin embargo, si es que es congénita, o sea que está presente desde el nacimiento y se debe a una deformación estructural como una hemivértebra, ¿no? Que es una media vértebra, es posible que se requiera una cirugía.